En la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, el Grupo de Investigación en Comunicación Política y Nuevos Medios del CEPSAL presentó el foro 100 años de la Revolución Rusa, un análisis multidisciplinar para involucrar a la comunidad universitaria con un tema que está relacionado con la actualidad de nuestro país. La Revolución Rusa, ¿qué tiene que ver con Venezuela? Tiene que ver y mucho. El 7 de noviembre, que se cumplieron 100 años, fue el aniversario de los 100 años de la Revolución Rusa, el presidente Nicolás Maduro convocó una marcha. Y en muchas de sus alocuciones, detrás de él aparece la imagen de Lenin y de la Revolución Rusa. Eso nos tiene mucho que decir. Hay un proyecto de gobierno en nuestro país que se aproxima a algunos de los postulados que tuvo la Revolución Rusa y la Unión Soviética posteriormente. Así que tiene que ver mucho con nosotros. A lo largo de esta actividad y sobre los 100 años de la Revolución Rusa, se presentaron distintas miradas, no solo para cuestionar y o criticar la Revolución Rusa, sino también para comprender el origen de este proceso, con la participación de los profesores Arnaldo Valero y Julio César Tallaferro, este último exdecano de la Facultad de Humanidades y Educación y profesor de Historia, quien se refirió a su experiencia personal. La Revolución Rusa, 50 años después, una experiencia personal. Una experiencia que yo tuve, yo viví varios años por los países socialistas, estuve trabajando por allí y tengo una experiencia muy particular sobre la Revolución Rusa por el trabajo que yo hacía en aquellos momentos. Yo fui vicepresidente de la Unión Internacional de Estudiantes, que está situada en Praga, y eso me dio la oportunidad de andar por el mundo socialista y por el que no era mundo socialista también. Vimos todo lo que fue el resultado de la Revolución Rusa, que fue el socialismo, ¿no? Para decirlo muy rápidamente, el socialismo, las cosas que yo vi allí que eran positivas y las cosas que eran negativas, y cómo fue cambiando mi posición con respecto a lo que yo pensaba del socialismo para mi país. Vi cosas negativas que me llevaron a pensar en algún momento, si esto es el socialismo, yo no quiero esto para mi país. Pero había cosas muy positivas. Entonces tú no puedes juzgar una situación simplemente por lo negativo o simplemente por lo positivo. Eso me dio a mí la oportunidad de ir repensando, ¿no?, en los años mi posición como militante político de izquierda, pues yo era militante del movimiento de izquierda revolucionario en Venezuela, ¿verdad? Y fui presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta ciudad, y de allí salí a trabajar en la Unión Internacional de Estudiantes. Entonces, usted no puede juzgar a la Revolución Rusa como algo que yo no quiero el comunismo para mi país. Ese no es el problema. Usted tiene que juzgarla por los hechos, por lo que se propuso y por lo que logró. Y tiene que ver al final de todo esto una revolución que tuvo los resultados positivos que tuvo. Lo que tiene que pensar y ver es por qué fracasó. He sido invitado por la profesora María Fernanda Rodríguez para conversar sobre el caso Padilla. Es un caso que tuvo lugar entre el año 1968 y 1971 y que fue básicamente la razón por la cual los intelectuales más progresistas de América Latina y del mundo occidental, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Juan Rulfo, y por Venezuela Adriano González León, decidieron ya no respaldar más a la Revolución Cubana, porque es el momento en el cual la Revolución Cubana mostró visos de autoritarismo. La conferencia versa sobre algunos de los poemas de Berto Padilla que determinaron que el régimen cubano lo encarcelara, lo torturara y él fuera obligado a dar una confesión terrible, que es la célebre autoacusación, que le recordó a muchos las autoacusaciones que hacían durante el régimen de Stalin muchísimos intelectuales que terminaron en gulags, que son campos de concentración que había en Siberia, que había concebido el modelo ruso. La Revolución Rusa y la Revolución Bolivariana, antes con el presidente Chávez, ahora con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo vincular la situación de Venezuela con ese proceso histórico?
preste atención y saque sus propias conclusiones. En el momento de producirse la Revolución Rusa, había una crisis social muy importante. En Venezuela la hay. Creo que la crisis, tú no puedes hacer una comparación exacta entre aquella crisis y esta, pero hay elementos de aquella crisis que están en esta y hay elementos de esta crisis que no están en aquella. Por consiguiente, tú tienes que hacer un análisis un poquito más objetivo, para decirlo de alguna manera, que te permita en un momento determinado establecer esa relación y ver cómo los venezolanos inventamos una forma para salir de esta crisis, que es una crisis más que una crisis política, que es una crisis humanitaria, es una crisis profunda en todos los aspectos de la vida del ser humano. En el poemario por el cual Eberto Padilla fue arrestado y fue torturado, cuyo título es Fuera del juego, él cuestiona la idea del héroe. Una de las cosas que él cuestiona desde el principio de la verdad lírica es qué son los héroes, qué busca un héroe. Y entonces él advierte algo que ha sido percibido ahora con más cuidado. ¿Qué es lo que busca un héroe y particularmente cuando el héroe se convierte en líder? El héroe persigue un ideal y ese ideal es tan supremo que con el propósito de alcanzarlo, pues simplemente se olvidan las necesidades de los hombres. Entonces, generalmente los ideales suponen muchísimos sacrificios. Él fue como un poeta que estuvo en el futuro y viene con su mensaje y, entre otras cosas, uno de los poemas habla de lo que tiene que ser el sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que debe dar un pueblo para lograr alcanzar el sueño del héroe que está en el poder? Renunciar a todos sus principios. Entonces fíjense, Eberto Padilla, básicamente a él se le conminó que actuara como un intelectual comprometido con el proceso y Eberto Padilla dijo, desde esa perspectiva entonces ser un intelectual comprometido con un proceso revolucionario de este tipo es simplemente dorar las letrinas de la represión. Entonces uno podría ver hasta qué punto muchos intelectuales venezolanos todavía en este momento están dorando las letrinas de la represión. Y ese es el vínculo que posee. Narci Delgado, ULE Informa.